Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Noche de nuevo de cierre de campañas. Están cerrando sus campañas Evelyn Matei, también Janet Jara y por supuesto también está cerrando su campaña Marco Enrique Ominami. Vamos a estar atentos a todo aquello, pero comenzamos con estos titulares porque hay mucha información de Chile y el mundo que revisar. Nueva jornada de cierres de campaña. Evelyn Matei encabeza un acto en el Estadio Santa Laura en Independencia, Marco Enrique Ominami en el Bosque y Harold Mike Nichols en la Florida. Las polémicas de las últimas actividades han protagonizado los adherentes de Kaiser por su apoyo a la dictadura de Pinochet y los seguidores de Jara por los gritos en contra de Carabineros. El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, en CNN Prime, llamó a la Corte Suprema a abrir una investigación en contra del juez Diego Simpertegui y también a la Fiscalía. Esto después de que viajara en un crucero con uno de los abogados del consorcio Velas Movitec, tras haber votado en favor de los recursos judiciales que enfrentaba la empresa Concodelco, revelado por Reportea.cl. Un funcionario del Poder Judicial fue abatido a tiros luego de que apuñalara al administrador de la Corte de Apelaciones Arica. En el lugar se encontraron 16 vainillas, producto de los disparos efectuados por el personal de Carabineros y Gendarmería, mientras que el sujeto herido fue trasladado en estado grave al hospital regional. En la Corte se constituyó la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía de Arica. Y en temas internacionales, en Estados Unidos, se puso fin al cierre de gobierno más largo de la historia. El Congreso logró aprobar el acuerdo que mantendrá el funcionamiento hasta enero y revertirá los masivos despidos federales llevados a cabo por el presidente Donald Trump. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y tras haber sido afectado por una serie de actos de vandalismo, sobre todo en el contexto del llamado estallido social, el Museo Violeta Parra comienza a renacer. Las autoridades dieron inicio entonces a las obras de restauración. Hay muchas críticas por lo que ha demorado todo este proceso. Deberían estar terminadas aproximadamente en el 2026, de ello nos cuenta Pablo Figueroa. Imágenes que impactaron en 2019, pero que entristecieron especialmente a los seguidores del legado de Violeta Parra. Estamos hablando del incendio que en 2019 afectó al inmueble que había sido inaugurado hace pocos años atrás en el marco del centenario de la cantautora e ícono nacional. Un lugar que había estado abierto parcialmente después de la pandemia para los vecinos, pero que hoy comenzaron los trabajos para que en marzo próximo vuelva en gloria y majestad. Todos conocemos medianamente la historia de lo que sucedió con este espacio, con el Museo Violeta Parra, y que estas obras ya partan y poder proyectar su apertura en 120 días de cara al público, un espacio que estuvo siempre abierto hacia la ciudadanía, es algo que por supuesto nos llena de alegría, sobre todo porque el museo está emplazado en un lugar donde hoy es vecino de instituciones como Vicuña Maquena 20 y el SEAC, el Centro Cultural Gabriela Mistral, entre muchas otras. Por lo tanto, este eje todavía Alameda Providencia tiene una ocupación cultural que es muy importante. Es que los vecinos del eje Providencia, Santiago, Recoleta sabían que el lugar se había convertido en una zona de encuentro para artistas locales, culturales, los cuales tocaban gratis los sábados en la tarde en actividades que se hacían de forma vecinal. Pero ahora se busca restaurar todo el lugar, salvo la sala de conciertos, para que vuelva en marzo próximo. Llevamos la instalación de faenas y mañana comenzamos la obra. Para nosotros es fundamental poder volver a abrir este espacio, volver a ser parte de la ciudad, devolverle a la ciudadanía un espacio que es de todos y de todas, sobre todo en la ubicación en la que estamos. La obra de Violeta Parra trasciende mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Que Violeta vuelva a habitar este lugar, que este museo se vuelva a abrir, es la misión que nos convoca ahora y para eso no vamos a parar de trabajar durante estos 120 días que quedan. El único punto negativo es que la sala de conciertos no va a ser restaurada todavía debido a la falta de presupuesto, pero sí, se adelantan que habrán horas inéditas de Violeta Parra cuando esto vuelva, al igual que el trabajo de su hijo en marzo próximo. Contento como familiar, estoy viendo en todos los rincones de esta maravilla de espacio la imagen de mi padre,
el cual soñó desde el primer gobierno de Bachelet, en este increíble diseño arquitectónico, y que se transformaría después en un museo donde toda la gente pudo admirar la obra de una manera muy especial. Había una museografía muy bonita, bueno, y que sufrió las consecuencias que todos sabemos. Entonces siento que si bien esa etapa fue luminosa, fue una etapa previa hasta llegar a este nuevo comienzo, que es muy esperanzador. En este momento la obra de mi padre se encuentra bajo resguardo de la Fundación Museo. Hay algunas piezas de Violeta Parra que también están acá. Hay muchas cosas que están apareciendo de la Violeta, todo el tiempo. Hay temas que tienen relación con su obra que son inéditos y que ustedes van a poder ver una vez que esto se termine. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde. El regreso del Museo Violeta Parra y un lugar que parecía destinado al olvido, pero 6 años después volverá a levantarse y abrirse para el público, cuando en marzo próximo sea reinaugurado. Bueno, y fíjense que un funcionario administrativo del Poder Judicial fue abatido a tiros luego de apuñalar al administrador de la Corte de Apelaciones de Arica. El ataque se habría producido tras una discusión y un forcejeo entre ambos, que está siendo investigado por el Ministerio Público, aunque en primera instancia se alude a una situación vinculada a salud mental. La víctima resultó con heridas cortopunzantes, fue trasladada al Hospital Regional de Arica, donde se encuentra en estado grave, pero fuera de riesgo vital. En el lugar se encontraron 16 vainillas, cartuchos, producto de disparos efectuados por personal de Carabineros y Gendarmería, luego de que el atacante intentara apuñalar a otros funcionarios de la Corte. Una persona que formaba parte del Poder Judicial en calidad de administrativo, por razones que efectivamente se están investigando, pero hay un tema de salud mental. Habría mantenido una discusión con otros funcionarios y habría acometido a lo menos a uno, que se trata del administrador de la Fiscalía, perdón, de la Corte de Apelaciones, quien se encuentra en estos momentos en estado grave, sin riesgo vital. Este sujeto fue abatido por personal de Carabineros y de Gendarmería que se encontraba en el lugar y que intentó, ya ante la imposibilidad de reducirlo y en vista de que seguía intentando atacar a otros funcionarios, tuvimos este desenlace, ¿cierto?, por la intervención de personal policial. El personal especializado se encuentra desarrollando el trabajo externo del cadáver, el levantamiento de bastante evidencia balística que se encuentra en el lugar. Básicamente estaríamos en presencia de un hecho actuado por personal tanto de personal de Gendarmería como de Carabineros en uso legítimo de sus armas de cargo. Hemos encontrado hasta el minuto alrededor de 16 vainillas. Inicialmente se habría producido un forcejeo entre víctima y victimario, producto de lo cual el administrador de la Corte resultó herido. Desconocemos hasta este minuto en cuántas oportunidades, producto de un elemento cortante, situación por la cual fue derivado hasta el Hospital Regional, donde se encuentra hospitalizado en estado grave. Gracias a la ayuda, a la cooperación inmediata de Gendarmería como de Carabineros, se logró contener, pero el funcionario fue abatido y el administrador fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde estuvo mucho rato con riesgo vital. Afortunadamente lo operaron ya y está fuera de riesgo vital en este instante. En este minuto lo que más me interesa y estoy abocada realmente es a la contención de todos los funcionarios, porque fue un momento muy estresante para todos, una cosa nunca antes vivida en esta Corte. Bueno, controversia han generado algunos cánticos y emplazamientos en los cierres de campaña de los candidatos presidenciales. Los cercanos a Janet Jara han tenido que responder por las palabras de adherentes en contra de Carabineros y por el otro lado, desde el comando Johannes Kaiser, se refirieron a las manifestaciones en favor del dictador Augusto Pinochet en el acto de la Plaza de la Aviación. Los detalles con Macarena Román. Si el miércoles causaron molestia los cánticos de adherentes de Janet Jara, les propongo lo siguiente. El jueves las repercusiones vinieron por el cierre de campaña en las palabras de quienes están con Johannes Kaiser. Pinochet no hizo la pega completa. Deberían haber
matado a todos estos comunistas y a estos socialistas. ¿Cómo se derriba el comunismo? Es a través de las elecciones, es a través de la democracia, es a través del voto. Esa es la manera que tiene que pensar la campaña de Johannes Kaiser y también Johannes Kaiser. Hoy día todo lo que diga algo contrario a eso no es real. Pero no fue lo único que ocurrió en la Plaza de la Aviación. Al igual que en otros actos, el equipo del líder nacional libertario evocó la tercera estrofa del himno nacional. No es el Chile que queremos. Nosotros creemos que lo que pasó con la ley de presupuesto y con los cánticos, los actos de cierre, es el Chile que nos agota. Es el Chile del bloqueo, el Chile que no nos lleva a ninguna parte. Como Partido Social Cristiano no avalamos esta clase de cánticos, así como tampoco avalamos los que hubo en contra de Carabineros en el cierre de campaña de Janet Jara. Es que los cánticos en el cierre de campaña de la ex ministra del Trabajo siguen generando controversia. A raíz de esto, Evelyn Matei abordó el tema en la región del Biobío y Kaiser ofreció indultos a carabineros condenados en el marco de violaciones a los derechos humanos. A los carabineros los vamos a respetar, los vamos a cuidar, los vamos a proteger, porque ellos nos protegen a nosotros todos los días. Los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar. En su discurso, el diputado y candidato también insistió en la identificación de los restos que están en el servicio médico legal, pese a que el organismo ha insistido que todas las pericias correspondientes se han realizado. No han hecho nada por identificar. La palabra, señores de la prensa, es identificar. La utilización maliciosa que ha hecho de la información del servicio médico legal es una muestra evidente de instalar mentiras en la sociedad chilena. En todo el mundo, la extrema derecha, particularmente gente como Kaiser, lo que hace precisamente es un retroceso en derechos, libertades y también en memoria histórica en los países donde se presenta. Intercambios verbales de lado a lado que, según expertos, pueden dañar el clima electoral justo en el día en que terminan las campañas y las personas que siguen indecisas comienzan a decidir su voto. Lo que hemos visto en las campañas es que los errores cuestan caro. Y estos fueron pequeños errores en la etapa final y pueden incidir, probablemente incidan en cierto sector de la población que tiene que decidir el próximo domingo. Así, los 8 candidatos a la moneda ponen fin a sus campañas y propaganda. Esto a solo 3 días de saber quiénes pasarán a una inminente segunda vuelta presidencial, la misma que dicen tendrá nuevas estrategias electorales. Los ven en pantalla, los tenemos reporteando en terreno. Ivo Goit y Colomba Eichholz, nuestras secciones tradicionales, Dirección La Moneda y Cambio de Guardia, unidos en esta cobertura especial informativa. Y muchachos, antes de darles la palabra, déjenme comentar que no se ve, pero está en terreno igual que ustedes, Stephanie Zamora en Valparaíso, y está también la imagen a la izquierda abajo de la pantalla de Janet Jara, y va llegando también a su acto de cierre de campaña Marco Enríquez Ominami. Lo estamos viendo en vivo y en directo en Lo Espejo, entonces lo vamos viendo cómo va avanzando para su cierre de campaña. Dicho esto, les cuento antes de comenzar que lo que también va a seguir generando repercusiones es que Johannes Kaiser acaba de declarar hace algunos momentos en el podcast Cómo Te Lo Explico, que quiere indultar al carabinero condenado por el caso de Fabiola Campillay, de la senadora Fabiola Campillay, y cuando se le ha preguntado respecto a que sería inconstitucional desde el punto de vista del presidente del Colegio de Abogados, nos lo dijo ayer en CNN Prime, usar los indultos para revertir fallos judiciales, ha dicho que no le importa en lo más mínimo lo que diga Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, entre otras declaraciones. Hecho el punto, entonces, volvemos con Ivo y con Colomba Eichholz, porque va a ser un tema que va a seguir generando repercusiones. Ivo, Colomba, les doy la palabra. Mónica Rincón, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Nosotros acá con Colomba en el Estadio Santa Laura, en la Catedral del Fútbol Chileno, en la mitad de la comuna de Independencia, donde se está desarrollando a esta hora el cierre de campaña de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillo, Evelyn Matei. Te cuento, eso sí, Mónica, que en estos momentos nosotros con Colomba estamos parados específicamente en un lugar donde debería estar lleno de gente.
Acá estaba presupuestado que llegaran cerca de 9.000 personas según la organización, pero no se ha cumplido ese número. De hecho, que nosotros estemos parados acá y podamos estar haciendo junto a Colomba este móvil quiere decir y da cuenta de que la convocatoria al menos no se ha cumplido. Es cierto, sigue llegando gente, pero mucho menos que la que estaba llegando hasta cerca de media hora. A las 9 de la noche, es decir, en 45 minutos más, Colomba, Mónica, Evelyn Matei debería salir a dar su último discurso previo a lo que va a ser la elección presidencial del día de hoy. Dicen desde su comando, estábamos justamente en un punto de prensa que debería ser un discurso de unidad, apuntando también a la experiencia que ha tenido la candidata presidencial como ministra, como parlamentaria, también obviamente como alcaldesa, ¿no es cierto?, de Providencia por tantos años. Y es por eso que también en el público, Mónica, hemos visto a hartas personas con este característico chaleco amarillo reflectante, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a cuando la exalcaldesa de Providencia dirigió el tránsito hace un par de años. Se espera que también hable en su discurso el alcalde de Independencia, aquí Agustín Iglesias, previo obviamente a las palabras o posterior a las palabras que pueda dar la exalcaldesa candidata Evelyn Matei a eso de las 21 horas. Hablamos justamente con la vocera del comando de Evelyn Matei, Paula Daza. Ella decía que se espera que aproximadamente lleguen 10.000 personas, pero como decía Ivo, es un poco difícil porque justamente está cortada la cancha más de la mitad, entonces caberían aproximadamente unas 6.000 personas, 9.000 personas que se estarían ahora ya llegando aquí hasta el Estadio Santa Laura. Vamos a revisar justamente las declaraciones que entregó la vocera del comando de Evelyn Matei, Paula Daza, respecto a las expectativas que hay. El aforo de este estadio son alrededor de 15.000 personas. Nosotros esperamos que llegue mucha gente, que se llene el estadio. Yo creo que podemos esperar al menos 10.000 personas que nos van a acompañar el día de hoy. Hoy día estamos esperando, ¿cierto?, ganar. Y eso es lo más importante, que pasemos a la segunda vuelta y que las personas vayan a votar. Eso es el llamado más importante. Hoy día el voto es obligatorio, por lo tanto esperamos que vaya mucha gente a votar. Por lo tanto van a haber más de 4 millones de personas que en relación a los sondeos anteriores. Y eso significa que va a haber mucha gente nueva que va a ir a votar, que no ha votado anteriormente. Por lo tanto, yo creo que en la medida que tengamos los resultados y si Evelyn Matei pasa, bueno, obviamente esperamos que el resto de la centro derecha se acerque o al menos manifieste un apoyo importante a Evelyn Matei. Lo decíamos en la tarde, Mónica, Colomba, creo que compartirás conmigo, Mónica, que no cabe duda de que esta es la elección presidencial la elección más difícil en la carrera política, una larga y dilatada carrera política de Evelyn Matei, una líder en la oposición, en la UDI específicamente, que en el día domingo está enfrentada a una difícil batalla electoral, al menos lo que indicaban los últimos números previos a la veda electoral no le daban una buena posición, incluso en algunos siendo superado por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. ¿La alcanzará Evelyn Matei con la estrategia de tratar de diferenciarse, separarse durante las últimas semanas de sus principales contendores? El día de ayer en Concepción lanzó dardos contra el presidente Boric, contra Janet Jara, pero también contra José Antonio Kast. Y eso es la confianza que tienen aún en el comando. He podido hablar, Colomba también, acá en off, en los pasillos del Estadio Santa Laura, con distintos dirigentes de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, y ellos dicen, estamos todavía confiados con lo que pueda pasar el domingo. No le creemos a las encuestas, que fue lo mismo que dijo el día de ayer Evelyn Matei. Pudimos conversar durante la jornada del día de hoy con el presidente de Evópolis. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Hoy día nosotros estamos trabajando sobre un escenario, y es que Evelyn Matei gana este domingo, y aún quedan muchas cosas por hacer de cara al domingo. Si bien hoy día se cierran las campañas, todavía estamos organizando, por ejemplo, los apoderados, y el domingo tiene que salir todo impecable en este acto democrático que es el ir a votar de parte de la ciudadanía. Nuestra energía está puesta ahí, lo que ocurra después son conversaciones que vendrán después. Hoy día estamos en conectar con los chilenos sus problemas y en que el domingo vayamos a votar por Evelyn Matei. Bueno, también reiteraba obviamente este llamado a la unidad que han hecho diferentes presidentes de Chile Vamos, el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, que Mónica justamente hace un par de meses no opinaba quizás lo mismo. Recordemos en Tolerancia Cero también el presidente de ese conglomerado decía que le dolería la guata gobernar con José Antonio Kast, pero obviamente ya con el tiempo ha matizado esas declaraciones, al igual que lo han hecho diferentes presidentes de Chile Vamos, especialmente desde la UDI, partido que de hecho hoy representó en esta vocería Isabel Pla, la exministra de la Mujer
ayer para hablar también sobre la gestión de la actual administración en materia de mujeres. Decía que este es el gobierno que más abandono ha tenido con las mujeres, así que también vamos a pasar a revisar las declaraciones de Isabel Pla, quien también conforma el comando de la candidata. La izquierda usó como un botín electoral a las mujeres hace 4 años y cuando llegó al poder las abandonó. Les prometieron protección y lo que tuvimos el año pasado fue la moneda protegiendo al menos durante 2 días a un subsecretario acusado de violación por una subalterna. Les prometieron 500.000 nuevos empleos y lo que tenemos hoy día son 60.000 desempleadas más y 40.000 mujeres que en vez de tener un trabajo formal, con derechos laborales, con vacaciones, con cotizaciones, han entrado en la informalidad. Por esa razón creo que el domingo tenemos una enorme oportunidad, ¿cierto?, para iniciar un camino diferente y creo que el mejor camino, el que asegura, ¿cierto?, mayor prosperidad y más estabilidad, es el camino que ofrece Evelyn Matei. Ahí escuchábamos a Isabel Pla, eso da cuenta, Mónica, también que el piñerismo al menos está con Evelyn Matei, han estado acá ex colaboradores del expresidente Sebastián Piñera y esa es una de las diferencias que Evelyn Matei ha planteado durante las últimas semanas, que ella como candidata ha sido alcaldesa, que ella ha estado en el puesto de ministra del Trabajo, que conoce cómo funciona el Estado, que tiene a los mejores equipos, que tiene a gente que sabe cómo manejar estos temas a diferencia de sus contendores, al menos en la oposición, y eso lo ha tratado de remarcar fuertemente. De hecho, esta semana, el día de ayer precisamente, en una entrevista radial, Evelyn Matei hacía la diferencia y criticaba a Bernardo Fontaine, uno de los integrantes del equipo económico de José Antonio Kast, comparándolo con Juan Andrés, su hermano, y quien fue también ministro del expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos instantes también nosotros pudimos ver la llegada de otros invitados, 2 que han sido también tema durante esta semana y son los alcaldes de La Reina y también el alcalde Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar, quienes conversaron con nosotros acerca de su presencia el día de hoy acá. Ellos dicen que institucionalmente van a estar en todos los cierres de campaña. Les preguntamos por el de Johannes Kaiser y dijeron que por problemas de agenda no habían podido ir, pero que van a apoyar y se van a plegar a la candidatura de la oposición que gane el día domingo a partir del día lunes de manera inmediata. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del alcalde de la comuna de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien fue criticado y estuvo en el centro del debate junto a otros ediles por haber asistido al cierre de campaña de José Antonio Kast el pasado martes. El municipalismo uno solo, nosotros vamos a trabajar por quien gane el día lunes 17. Sabemos que hoy día hay diferencias, que cada alcalde tiene su corazón puesto en un candidato, pero también hay personas que reconocemos esas diferencias, que valoramos también la unidad y fuimos invitados a ambos cierres de campaña y aquí estamos como corresponde porque Chile merece ese cambio a partir del 17 para poder trabajar y buscar un gobierno que le dé la pelea al crimen organizado, que combata el sicariato, que cree empleo y nosotros somos de esa tendencia. La derecha se tiene que unir. Tenemos que trabajar en conjunto, lo conversamos, las municipalidades necesitamos un gobierno central que pueda entender lo que es el municipalismo, las necesidades reales de los chilenos. La primera puerta que toca un vecino es la de un alcalde, la de la municipalidad, y nosotros como alcalde estamos dispuestos a hacer gestos desde antes de la elección para que se comprenda bien que queremos un cambio, que necesitamos poder tener una estrategia de unidad, que estamos haciendo ese reconocimiento de la unidad desde antes. También conversaba con nosotros justamente sobre este tema el alcalde de La Reina, que lo acompañaba José Manuel Palacio, justamente haciendo este llamado a la unidad. Decían que no era un llamado a la unidad anticipado, que era necesario que los alcaldes se desplegaran en los diferentes cierres de campaña. Ahora, como decía Ivo, no estuvieron presentes ayer en el cierre de campaña de Johannes Kaiser, pero sí lo están en el cierre de campaña de Evelyn Matei. En estos momentos, de hecho, Mónica, están pasando un video donde aparece la candidata presidencial hablando sobre sus propuestas, sobre la migración irregular, entre otras cosas. La verdad, no se ve tanta gente. Efectivamente, hay lugares todavía disponibles para que lleguen adherentes de la candidata a sentarse aquí para escuchar este discurso que va a comenzar a las 21 horas. De hecho, un discurso que de manera simultánea, y tú lo decías, Mónica, al comienzo, se está realizando también en Concepción, donde ayer estaba la candidata Evelyn Matei en la Plaza de Independencia. Hasta hoy, José Antonio Kast, también lo vimos llegar, subirse al escenario tras este vidrio blindado. Eso también
también había sido por lo menos criticado aquí por los voceros del comando Evelyn Matei. Decían que era una decisión suya, pero una decisión que por lo menos en Chile Vamos no compartía. Perfecto, vamos a seguir con ustedes en contacto permanente, pero tenemos que irnos con Stephanie Zamora, que está justamente en el cierre de campaña, lo habíamos anunciado, ¿no, muchachos?, de Janet Jara. Estamos viendo también el discurso de Marco Enríquez Ominami en su cierre de campaña. Vamos con Stephanie Zamora, te escuchamos. Sí, nosotros llegamos acá al cierre de campaña en la ciudad puerto de Valparaíso, donde la candidata Jara decidió cerrar su campaña presidencial con diversos grupos que llegaron a acompañarla hasta la Plaza Sotomayor en Valparaíso. La verdad que son más de 7.000 personas las que han llegado hasta la ciudad puerto para ser parte de este gran cierre de campaña que ha traído diferentes shows presentes, tanto como Juanito Ayala, grupos de coro y también grupos folclóricos que se han presentado. En este momento se encuentra en el escenario Paula y La Vaca y también otros artistas. En cuanto a los que han acompañado especialmente a la candidata, hay varios parlamentarios en este lugar, como Jorge Brito, Diego Ibáñez, Carol Cariola, Tomás de Rementería, que han estado acá en un sector específico donde se encuentran ubicados ellos en una tarima junto a otros parlamentarios y personas que se están preparando ya para lo que son las elecciones de este domingo. Hay personas también que han venido obviamente con sus banderas alusivas a sus diferentes grupos de apoyo y candidatos de apoyo. En cuanto a la candidata en sí, se espera que a eso de las 9:10, 9:15 de la noche haga ella su discurso en el escenario que está ubicado aquí en la Plaza Sotomayor de Valparaíso con respecto a lo que va a ser obviamente estos campaña que se está finalizando acá en la región de Valparaíso y que ya queda casi 2 días solamente para las elecciones del día domingo. La verdad que la gente a diferencia de otros lugares donde ha cerrado la candidata Jara, acá la gente ha estado bastante tranquila, no se ha escuchado ningún tipo de canto alusivo a algún tipo de agresión a carabineros, como lo habíamos visto en otros cierres, que una situación que fue duramente cuestionada por otros candidatos. Acá la situación ha estado totalmente tranquila, un ambiente muy familiar, un ambiente de diversos partidos políticos que han llegado, de diversos comandos de los parlamentarios que han llegado hasta este lugar entonces para ser parte de este masivo cierre que está llevando la candidata Jara ahora en la región de Valparaíso. Quedan ya poquitos minutos entonces para que podamos escuchar las palabras de la candidata Jara, quien está acompañada, como les decía yo, de diversos parlamentarios en ejercicio y también candidatos que han llegado entonces acá a prestar su apoyo a la candidata. Mónica. Quisiera preguntarte, Stephanie, respecto de la convocatoria. Tú nos dices un lugar tranquilo, que ha estado todo en calma, pero ¿era la convocatoria esperada, más, menos? ¿Cuál era la expectativa del comando? Se esperaban alrededor de 10.000 personas. El espacio de la Plaza Sotomayor es bastante amplio, es donde incluso se hacen los shows para el Año Nuevo acá en Valparaíso, pero la verdad que poco a poco incluso sigue llegando más gente. Esto también hay calles aledañas que están cortadas, entonces obviamente la llegada hasta este sector se dificulta un poco y por eso también el atraso, yo creo, de algunas personas que han llegado entonces hasta este sector para obviamente dar el apoyo a la candidata, pero como les decía yo, en total calma, total tranquilidad, no se ha presentado ningún tipo de altercado ni tampoco algún tipo de agresión a alguna persona o algún tipo de canto que dé alusión a que están quizás tratando de acudir a carabineros o algún tipo de fuerza que se encuentre acá en Valparaíso. Ya, vamos a estar atentos entonces. También va a ser interesante ver con quiénes se suben los candidatos y candidatas al escenario. Va a ser interesante ver qué pasa con los cánticos, si se repite una situación o no, como la del día de ayer. Así es que, Stephanie, vamos retomando a lo largo del noticiero el contacto contigo, que estás en directo desde Valparaíso en el cierre de Janet Jara. Y contarles también, podemos poner la pantalla completa, está haciendo su discurso Marco Enríquez Ominami desde Los Espejos, el cierre de campaña, quinta candidatura, quinta aventura presidencial. Él ha dicho que cree que va a pasar a segunda vuelta.
Las encuestas previas, no podemos hablar de las últimas, no daban cuenta de aquello, pero son los ciudadanos finalmente el domingo los que van a entregar el resultado y el veredicto final. Luego vamos a estar haciendo un compilado de todos los discursos de todos los candidatos para tener el resumen de aquello en CNN Chile, por supuesto, en nuestras redes sociales. Pero ahí está el saludo entonces a quienes han ido a acompañarlo hasta ese cierre de campaña, Marco Enríquez Ominami. Vamos a la pausa y al regreso en CNN Prime el día después, nuestra sección con nuestro jefe digital Sebastián Rivas, las claves en qué tienen que fijarse, los datos más importantes, datos sabrosos también de esta primera vuelta, que además es con voto obligatorio, algo inédito, y una elección parlamentaria también, al regreso en CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN. Ya. Sebastián Rivas, el día después, nuestro jefe digital, está teniendo un hito. No es nuestro último capítulo, es nuestro último capítulo antes del primer día después. Del primer día después. ¿Cómo estás, Mónica? Es verdad, porque después viene el segundo día después de la segunda vuelta. Ahora, hay hartas cosas decisivas. Vamos a hacer un recuento histórico, vamos a ver los datos en que tienen que fijarse las personas, porque esta sección se llama y se ha llamado el día después, porque efectivamente el día después de la elección las personas tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Entonces, absolutamente. Claro, entonces comencemos. A ver, ya sabemos que hay 8 candidatos, evidentemente, que se vota en Chile, se vota también en el extranjero. En el extranjero, obviamente, solo votan por presidente o presidenta, lógico. Y son mayoría, además, los que ya postularon a la moneda, porque 5 tienen al menos una aventura presidencial en el cuerpo. Efectivamente, Mónica, es la segunda candidatura de Evelyn Matei, sí. Es la tercera candidatura de José Antonio Kast, de Franco Parisi y de Eduardo Ortiz. Y en lo que es un récord, a lo menos en tiempos modernos, sí. Quizás podemos remontarnos un poco más al siglo XIX y encontrar algo que da la impresión que no. Marco Enríquez Ominami va por su 5ª postulación presidencial. Hasta el momento el récord que se reconocía era de Salvador Allende, que tenía 4. Marco Enríquez Ominami lo había empatado en la elección anterior, ahora lo pasa. Lo superó. Y con años para poder seguir si es que quiere postulando. Bueno, sí, digamos, en teoría sí. Ahora, lo que sabemos, hay mucho que no sabemos, porque además hay, lo hemos contado, 5 millones de personas que no votan habitualmente y que con el voto obligatorio lo van a hacer. Primera vez que tenemos una elección parlamentaria y presidencial con voto obligatorio. Entonces esto crea muchísima incertidumbre. Pero hay una cosa que podemos apostarla y firmarla aquí. Hay segunda vuelta, evidentemente. Eso sí, o sí, no sabemos quiénes van a ser los protagonistas de esa segunda vuelta, pero sabemos que va a haber segunda vuelta. No lo sabemos. Aparte de los 5 que mencionábamos, hay otros 3 protagonistas que son Janet Jara. No, digo, sabemos lo de la segunda vuelta. Claro, de fondo lo que te digo es, no sabemos quiénes van a ser los de la segunda vuelta todavía. Sabemos que lo más probable es que haya segunda vuelta. Como te decía, de los 8 protagonistas ya presentamos a 5. Hay otros 3 que son Janet Jara, Johannes Kaiser y Harold May-Nichols. Para los 3 es su primera postulación presidencial. Para Harold May-Nichols es su primera postulación a cualquier cargo de representación popular. Es el único, todos los demás al menos han tenido una postulación previa. Y como tú dices muy bien, ¿por qué tenemos tanta garantía de la segunda vuelta más allá de las encuestas? Porque en las últimas 6 elecciones anteriores ha habido segunda vuelta. Ha habido 2 candidatos que pasan y que se miden 4 semanas después, un domingo, para definir quién entre los 2 es el presidente de Chile, o las 2. Sí, y me permites agregar algo que también lo sabemos, porque el sector que concentra mayor cantidad de preferencias, que en este caso son las derechas, tiene 3 candidatos muy fuertes. Y resulta que tenemos un cuarto, que es Parisi, que podría verse como de oposición, más en el sector de la derecha, aunque él dice yo soy de centro, pero bueno. Y esto dispersa los votos de una manera en que es obvio que no hay un candidato. Si hubieran hecho primarias en las derechas, capaz que podría haberse resuelto en primera vuelta. No lo sabemos tampoco, no tenemos el contrafactual, nunca lo tendremos. Pero sabemos que hay segunda vuelta. Absolutamente. Las encuestas se pueden equivocar mucho, Mónica, pero sería muy raro que si ninguna encuesta ha dado a un candidato liderando por más de, digamos, con 30 puntos o más, eso es lo máximo, tengamos a un candidato que obtenga el 50% más 1, que es lo que se necesita en Chile para ganar en primera vuelta. Lo más probable es que van a pasar 2 candidatos a segunda y ahí se van a enfrentar. Ahora, tú nos decías efectivamente que son, desde el retorno a la democracia, 6 segundas vueltas consecutivas.
Hagamos el recuento de sector y sector. La primera segunda vuelta fue de Ricardo Lagos con Joaquín Lavín. Sí, pues. Hicieron la primera vuelta en 1999, la segunda vuelta en 2000. ¿Te acuerdas que ahí votábamos apretado. diciembre-enero? Después fue Michelle Bachelet, que 6 años después, teníamos un periodo de 6 años, se enfrentó con Sebastián Piñera. Ganó ahí Michelle Bachelet. 4 años después, se había cambiado la duración del periodo presidencial, fue Piñera el que le ganó a Eduardo Frei. Sí, pues. Después, Bachelet nuevamente, en 2013, le ganó a Evelyn Matei. Sí, pues. Que hoy día que está asumió, hay compitiendo... que decir, asumió en unas condiciones bien adversas. Absolutamente. Sí. Si tú te acuerdas bien, incluso el candidato que había ganado las primarias de la derecha era Pablo Longueira renuncia, ahí Evelyn Matei asume, fue una situación bastante complicada para ella. Finalmente es quien tuvo la brecha más grande. Bachelet sacó 62%, Evelyn Matei 37% y algunas centésimas más. Es la diferencia más grande que hemos tenido en una segunda vuelta. ¿Cuál es la diferencia más pequeña? Es la de Ricardo Lagos con Joaquín Lavín en el 99, ¿no? La de Ricardo ¿De Lagos, primera vuelta? La de Ricardo Lagos y Joaquín Lavín en el 99 fue la diferencia más pequeña en primera vuelta, 0.45. Esos son 31.000 votos. Eran 31.000 votos de la época. Hoy día eso sería más porque tenemos voto obligatorio, pero esa era la diferencia. Hay otro récord en esa también, en esa primera vuelta. Sí, Ricardo Lagos también es el candidato que pasó con un mayor porcentaje a la segunda vuelta. 47.95. Lo que sí, Lavín le venía pisando los talones, tenía 47.5. Bueno, yo no lo sé, pero capaz que también sea Joaquín Lavín, evidentemente, entonces, el candidato número 2 de una primera vuelta con más alta votación. También es, no, él también es el número 2 con más alto porcentaje. Como íbamos haciendo el recuento histórico, de hecho, Michelle Bachelet sacó 45 y 46% de sus elecciones, que fue la que estaba ahí. Pero sí, efectivamente, Lavín era el segundo con más porcentaje. Oye, íbamos en 2013. 2017, Sebastián Piñera va a segunda vuelta con Alejandro Guillé, le gana por 10 puntos. 2021, última elección, José Antonio Kast gana la primera vuelta contra Gabriel Boric. Gabriel Boric en la segunda vuelta cambia el orden y es quien gana también por 11 puntos de ventaja a José Antonio Kast. Esas son las 6 que tenemos hasta ahora. Si es que hay segunda vuelta, como todo lo anticipa, será la séptima elección. Ya, y tú me dijiste entonces, el resultado más estrecho fue el de Lagos Lavín, el 99, y el candidato que haya pasado con menor porcentaje a segunda vuelta. Mira, esto es bien importante porque nos pone en circunstancias de qué vamos a estar mirando o qué números vamos a estar tratando de ver en el domingo para la elección. El que pasó con menor cantidad, con menor porcentaje de votos, más que menor cantidad, fue Alejandro Guillé en 2017, que sacó 22,7%. ¿Por qué pasó con tan poca cantidad? Entre otras cosas, porque tenía Beatriz Sánchez, que lo siguió... Una sorpresa, nunca la midieron las encuestas, no fueron capaces de predecir lo que sacó. Y de hecho Beatriz Sánchez reclamó muy vehementemente diciendo que el hecho de que las encuestas no marcaran lo que finalmente ya marcó 20 puntos, le habría perjudicado, dice, si me hubieran reflejado, probablemente hubiera pasado a Alejandro Guillé. Porque eso es política ficción, pero no lo 2% de diferencia. Había 2%, muy poquito. Sí, ahora, era otro tiempo del Frente Amplio pujante, pero todavía naciente y no estaba tan de capa caída. O sea, era un minuto donde Beatriz Sánchez irrumpió con muchísima fuerza. Fue una elección muy disputada. Que es la elección, además, en que el Partido Socialista se produce ese quiebre porque en vez de llevar a Ricardo Lagos, llevan a Alejandro Guillé. Fue una elección muy tumultuosa para el que era entonces oficialismo, la izquierda. Y por otro lado, también Sebastián Piñera fue la elección que ganó más cómoda. La elección con Eduardo Frei, aunque uno pueda recordarla quizás con la distancia, como un triunfo claro de Piñera, fue más estrecha, se definió por 3 puntos. Sebastián, había una norma electoral, digamos, no es que una norma, sino que en el fondo había una costumbre electoral que el que ganaba la primera vuelta salía después electo en segunda vuelta, ¿ya? Pero eso cambió con el ahora presidente Gabriel Boric. Eso es efectivo, Mónica. Si vemos para atrás, dijimos que eran 6 elecciones consecutivas que teníamos en primera vuelta y luego segunda vuelta. Las 5 primeras, quien ganó la primera, ganó la segunda. Gabriel Boric da vuelta a eso y es el primero que logra desde una segunda posición, aunque en total sinceridad estaba una diferencia pequeña, eran 2 puntos y tampoco había tanto porcentaje de votación. José Antonio Kast había sacado alrededor de 27-28%, Gabriel Boric estaba con 25%, estaban cerquita, pero de todas maneras es el primero que desde una segunda posición pasó a la primera posición entre primera y segunda vuelta. Claro, ahora hay tantas cosas que van cambiando y otras que se mantienen, porque cambian las coaliciones, Boric no iba con la nueva mayoría y el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero también era un momento en que las ideas que él representaba tenían en el fondo
más llegada a la gente. En el contexto estábamos hablando post-estallido, en medio del proceso constituyente. O sea, la marea ideológica venía para otro sentido del que va ahora, digamos. Entonces, esas cosas también van cambiando, los pesos de los partidos, las configuraciones de las alianzas. Pero, diciendo esto, me gustaría también preguntarte, ¿qué tenemos que ver respecto de las diferencias también en segunda vuelta? Lo que tenemos que ver también en términos de las diferencias es, primero que todo, vamos a ver con cuánto llega cada, digámoslo así, cada bloque, cada coalición. Tú lo decías muy bien, la derecha va con varios candidatos. Para esta elección uno podría identificar rápidamente a Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Matei como tributarios de la derecha. Franco Parisi está en un espacio un poco más intermedio, es más difícil ubicarlo. Y por otro lado está Janet Jara. Uno podría decir que Marco Enrique Jaume-Minami en esa lógica, uno podría decir que Eduardo Artés, eventualmente Harold McNichols, pero hay que ver esa suma también para poder... Oye, y cuando hay veces en que las primeras vueltas son aplastantes, demoledoras, y que de alguna manera, aparte de esta norma que el que ganaba en primera vuelta, ganaba en segunda, era lo habitual en 5 elecciones consecutivas, cuando la distancia es tan fuerte, ya la cosa está un poco decidida. Hay una historia que es la de 2013, que es que Michelle Bachelet sacó prácticamente 23 puntos más que Evelyn Matei en la elección. Evelyn Matei, en este caso, digámoslo así, Bachelet había quedado 5 puntos, había bastantes candidatos de izquierda, Marco Enrique de hecho estaba postulando en esa elección, sacó creo que cerca de un 8-10%. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En esa ocasión había voto voluntario y hubo cerca de 1 millón de personas que votaron en primera vuelta pero no fueron a votar en segunda, porque parecía que el resultado estaba decidido. Y efectivamente, como conversábamos hace un rato, Bachelet sacó en segunda vuelta 25 puntos más que Evelyn Matei. O sea, ahí estaba cerrado. Pero hay otras veces en que la pelea es voto a voto. Lagos Lavín, Piñera con Frey también fue bastante cerrada. Ha habido algunas elecciones que son intermedias, 10 puntos, como mencionábamos, Boric con Piñera, Piñera con Guille también. Oye, ¿y en el voto hay algún dato curioso? Hay un dato que es muy curioso. Esto es de un amigo al cual le doy el crédito, que es Alejandro Fernández. Ya. Él me mencionó lo siguiente, me dice, ¿qué pasa si tú te vas a ver las papeletas del voto? Claro, ¿cómo está el orden? El orden, claro. Bueno, esto, a ver, por favor, no es una predicción en ningún caso, es una curiosidad matemática. Ya. En todas las elecciones, las 6 para atrás, han pasado 2 candidatos que están consecutivos en la papeleta. Ya. En 1999, Ricardo Lagos era el número 5 y Joaquín Lavín era el número 6. En 2005, Sebastián Piñera era el número 1, Bachelet la número 2. 2009, Piñera era el número 3 y Frey el número 4. En 2013, Bachelet era la número 6 y Matei la número 7. En 2017, Piñera repitió con el número 3, ganó las 2 veces con ese número y era el número 4. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasó en 2021? Boric era 1 y Kast 2. Oye, pero uno podría decir, si ve el voto actual, que eso, dentro de todas las combinaciones posibles, no va a pasar. Mira, demos el orden rápido. 1, Franco Parisi, 2, Janet Jara, 3, Marco Enrique Jaume-Minami. Lo estamos viendo ahora. 4, Johannes Kaiser, 5, José Antonio Kast, 6, Eduardo Artés, 7, Evelyn Matei, 8, Harold McNichols. Ya, porque yo estoy viendo hacia al ojo. En algún momento, la única como mezcla más posible ha sido, ponte tú, Parisi y Jara, o Kaiser Kast, digamos, de la... ¿En qué sentido digo posibilidades? De las posibilidades que nos da esta curiosidad en este voto. Esto es una curiosidad, pero por ejemplo, como tú dices, si Jara pasara a segunda vuelta, para que se mantuviera esto, su rival debiera ser Parisi o Marco Enrique Jaume-Minami. Si pasara Evelyn Matei, Eduardo Artés o Harold McNichols. Si pasa José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Eduardo Artés. Por lo tanto, es difícil que se vuelva a producir algo así, aunque hay que ver qué es lo que pasa con las sorpresas. Johannes Kaiser tendría que pasar Kast o Marco Enrique Jaume-Minami. Los debates serían entretenidos, pero la verdad es que está difícil que se cumpla tu curiosidad de nuevo. Ahora vamos a ver los datos en los que tenemos que fijarnos, usted señor, joven, que nos vea, millennial, centennial, de lo que sean, que nos están viendo. Hay datos, hay hechos, hay hitos en los que hay que fijarse, son claves de esta elección. Por ejemplo, pregunta que te hago, Parisi, ¿volverá a ser fuerte en el norte? Ese es uno de los temas más importantes. En 2021, quizás nosotros nos olvidamos, pero Parisi incluso ganó una región. En Antofagasta sacó casi el 34% de los votos. Entre 24 y 28% sacó en todas las regiones entre Arica y Atacama. Y en Coquimbo, toda la zona del norte grande también, sacó 19,8, casi 20%. Si logra repetir ese desempeño y se acerca al 10% de votos de la elección, puede ser relevante para
la segunda vuelta, y si no lo repite, va a ser importante saber qué candidato se quedó con esos votos en el norte grande. Si tú te acuerdas, el norte tiene una tradición de votar a veces por candidatos outsiders. Le fue muy bien a Marco Enríquez Ominami en 2009, cuando él era el desafiante de Eduardo Frei por la izquierda. Entonces, eso va a ser un factor a mirar, tanto París como el norte como zona geográfica, para dónde van esos votos. Claro, pero no es automático el traspaso, se dividieron, de hecho, los de París y de una manera igual medio sorpresiva. Entonces, claro, hay una incertidumbre, no sabemos cómo se va a componer este nuevo electorado, pero sí eso es relevante también para las parlamentarias, las apuestas que hacen en el norte del Partido de la Gente, obvio que les interesa, aunque se van a tener que enfrentar esos candidatos, por un lado, al envión anímico electoral, de tener un candidato fuerte en esa zona, pero por otro lado también tener competencias de exdiputados del Partido de la Gente. Entonces no están corriendo solos dentro de los que los conocen en el Partido de la Gente o que tienen sensibilidad parecida. ¿Qué van a preferir? ¿El candidato que es fiel a su candidato presidencial? Me refiero al candidato al Congreso, que es fiel a su aspirante presidencial, o van a preferir al que ya habían elegido como Partido de la Gente, pero que está en otra colectividad. Lo dejo ahí planteado y te hago otra pregunta más. Janet Jara mantendrá esta tendencia de izquierda que logra un buen desempeño en la región metropolitana, porque eso es un hecho en las elecciones, no sabemos si se va a repetir o no. En la elección pasada, en primera vuelta, siempre mirando, Gabriel Boric sacó 31% en Santiago, 6 puntos más que su desempeño nacional y 6 puntos más que José Antonio Kast. Evidentemente eso le ayudó para llegar con cierta holgura a segunda vuelta, pero para Janet Jara es clave. Ellos han marcado que evidentemente es importante el margen con el que puedan pasar a segunda vuelta si son primeros. Primero es llegar, pero incluso si tú llegas primero es importante el margen de votos que tengas. Santiago es un lugar clave para la izquierda porque en el último tiempo es una de las regiones que ha funcionado de mejor manera y es una región que tiene mucha población. Algo similar ocurre en Valparaíso, a veces con algunos márgenes más chicos, pero son dos regiones que tienen muchos votantes y que en el último tiempo han sido bastante buenas para las candidaturas de izquierda, Mónica. Seguimos avanzando, te invito hacia el sur de nuestro país porque hay un sector, bueno, no solo la Araucanía, pero la Araucanía es uno de ellos que ha votado por la derecha masivamente en las últimas elecciones. De nuevo, sabemos que hay voto voluntario en las pasadas elecciones y ahora tenemos un voto obligatorio con inscripción automática, con además elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces hay mucha incertidumbre, pero hay 3 aspirantes de estas derechas, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, que se disputan esa zona geográfica. ¿Cómo lo ves? Ahí es muy interesante, Mónica, porque en el caso, por ejemplo, de la elección de 2021, fueron en las regiones entre Maule y la Araucanía las mejores de José Antonio Kast. José Antonio Kast en ese caso competía con Sebastián Sichel, que era el abanderado de Chile Vamos, y en el caso de la Araucanía sacó 42%. En el resto de las regiones entre Maule y Biobío sacó sobre 30% en todas las regiones. Pero ahora la duda es cómo se va a repartir ese voto. El triunfo de Kast, no solamente en la región, sino que sobre Sebastián Sichel, fue muy claro en esa zona. Ahora no sabemos si ese voto va a permanecer fiel a Kast, se va a ir con Evelyn Matei eventualmente o le puede dar una opción a Johannes Kaiser. Eso es uno de los factores que vamos a mirar. Sabemos que esa zona vota bastante más derecha que el resto del país. Son regiones que también en la segunda vuelta le dieron el triunfo a Kast por sobre Boric. Es decir, donde Boric ganó el resto del país en gran parte de las regiones, pero en esa zona específica fue zona donde le fue muy bien a Kast y muy bien al candidato, que era el candidato de la derecha unificado en la segunda vuelta. Va a ser muy interesante ver cómo se reparten los votos entre estas 3 candidaturas en esa zona muy importante para nuestro país. Otras de las claves de la elección, que lo vamos a comprobar básicamente esa noche, es el peso de un abanderado presidencial potente para una lista parlamentaria. ¿Hay traspaso de votos o no entre el líder presidencial y su lista parlamentaria? No siempre es directo y hay que decir además que en el caso de Johannes Kaiser y José Antonio Kast tienen la misma lista parlamentaria, luego hay subpactos, pero así que vamos a poder medir también la diferencia entre unos y otros. ¿Qué es medible y no es medible? Porque no llevan el mismo número de candidaturas, entonces hay que también hacer esa salvedad, pero Partido Social Cristiano más Partido Republicano van juntos en un subpacto y en el otro va el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Entonces son 2 candidatos presidenciales con una misma lista parlamentaria. Esto es muy interesante, Mónica, porque no tenemos un patrón claro con respecto a lo que pasó en las anteriores elecciones porque hubo comportamientos diversos. Pongamos un caso. José Antonio Kast en la elección presidencial sacó 27,91% en la primera vuelta.
la lista que lo apoyaba de republicanos y el Partido Social Cristiano sacó 11,18% en la elección de diputados, que es a nivel nacional. Comparamos contra diputados porque senadores van solo a algunas regiones. Entonces uno dice, bueno, José Antonio Kast no logró traspasar el apoyo personal que él tenía a la lista, pero también significa que sacó votos de alguna otra parte. Donde miramos entonces la votación de Sebastián Sichel. Sebastián Sichel sacó 12,79% de los votos. Chile Vamos, la lista sacó 25,43%. Es decir, ahí uno podría decir, bueno, no hubo un trasvasije de votos de las candidaturas al Parlamento al candidato. Eso también es la otra mirada. Pero ojo, además también estamos hablando de un candidato como Sichel, que es un candidato que no era del corazón de Chile Vamos. Él mismo lo ha dicho. Sí, él lo ha dicho, él lo dijo en los partidos se sentían incómodos. Claro, algunos no me querían apoyar, se empezaron a ir con las encuestas, en fin, pero no era un militante tradicional de los partidos de Chile Vamos. Entonces ese era un punto, a pesar de que ganara las primarias, era un tema. Hay todo un capítulo, fíjate, de qué es lo que pasa en ese momento en la elección. Recomiendo el libro de mi colega en el podcast, ¿cómo te lo explico?, de Paula Catena y Gloria Faunde, ambas periodistas destacadísimas del diario Además La Tercera, Piñera en Jaque, que si lo quieren leer, ahí dan cuenta de cómo fue todo ese proceso y cómo se hablaba del traspaso, no traspaso de votos, y cómo fue también el abandono que fue sufriendo Sebastián Sichel y la complicación del expresidente Sebastián Piñera de que quien al principio se veía muy bien aspectado fuera perdiendo esta potencia, el otro Sebastián Sichel en este caso fuera perdiendo esa potencia. Sí, ahora, Mónica, estábamos hablando de casos donde no se producían traspasos. Vamos a ver casos donde sí se producen. A ver. Franco Parisi es un caso emblemático. Sacó 12,8% y el Partido de la Gente, la lista del Partido de la Gente, que era una lista que debutaba, sacó 8,45%. No es 1-1, pero ya vemos un traspaso de votos más alto, sobre todo considerando que era un partido debutante, que la gran vinculación era con Parisi. También que Parisi hizo un punto del Partido de la Gente. Hasta el día de hoy, que en los debates dice con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento. Él trata de hacer esa vinculación. Y en su campaña en su franja televisiva es el que más sale con los candidatos al Parlamento de todos los aspirantes a la moneda. Claro, entonces ahí logró una buena unión. Otro caso fue justamente Gabriel Boric. Gabriel Boric era abanderado de dos listas. Apruebo Dignidad, Frente Amplio y Partido Comunista, y Dignidad Ahora, donde estaba el Frente Regionalista Verde, estaban todos estos elementos, y ambas sacaron 25,83 Boric, 26,04 las listas unidas. Mira. Prácticamente exacto. Ahora, lo otro es que también a veces la novedad sirve con el caso de Parisi, pero también la consolidación te hace tener un mejor trabajo territorial. Obviamente que el Partido Republicano de hoy, no solo por su aspirante presidencial, sino que por el peso que tiene ya como partido, tiene un poder territorial mucho mayor. Sebastián, te voy a hacer un desafío. A ver. Ya. Aparte que esta sección sigue, ya se los dijimos, quiero un dato que nos sorprenda. Yo sé, porque yo te lo había pedido durante la semana, no lo estoy sorprendiendo aquí, señor y señora, no digan que yo soy cruel y que le estoy pidiendo algo imposible ahora, no. Esto yo se lo pedí en la semana. Sebastián, por favor, para cerrar, tráenos un dato que nos sorprenda. Mónica Rincón, ¿tú sabes que hubo una elección chilena que se definió por un elector de diferencia? No. Ya. Déjame ponerte un poco de contexto. La Constitución de 1833 establecía que en Chile la elección presidencial era de forma indirecta, como en Estados Unidos. Es decir, había electores que representaban a las regiones. Ese era el mismo sistema porque estaba inspirado, y con ese sistema llegamos a la elección de 1920, que es una de las más disputadas de nuestra historia. Habían tres candidatos: Luis Emilio Recabarren, Luis Barros Borgoño y Arturo Alessandri Palma. La disputa real era entre Barros Borgoño y Alessandri Palma, era peleadísima. Súper peleada. La elección se hizo el 25 de junio de 1920, el resultado fue muy disputado. Barros Borgoño ganó por 4 décimas el voto, pero como esto era electores, Arturo Alessandri Palma sacó 179 contra 175. Ahora los partidarios de Barros Borgoño reclamaron que había fraude. Y por lo tanto, había ciertas irregularidades. Se decidió en la época constituir un tribunal de honor. Oye, pero yo sé lo que pasó allí, eso sí lo sé. A ver. Infarto. El presidente del Tribunal de Honor, que era el presidente del Senado, Fernando Lascano, en la primera sesión en el Congreso mismo, le da un infarto. Sí, tú me lo contaste. Ahora, ¿qué es lo que pasó al final? Hicieron un conteo, resolvieron reclamaciones, daban un fallo inapelable. El fallo inapelable fue el 30 de septiembre. Barros Borgoño terminó con 176 electores y Arturo Alessandri con 177. Por lo tanto, por un voto, Arturo Alessandri fue el presidente de Chile. Probablemente nunca un voto había tenido tanta consecuencia.
Y sabemos qué fue lo que pasó el día después de esa elección y lo importante que fue Arturo Alessandri Palma para la historia del país. Absolutamente. Mira, buenísimos datos como siempre, Sebastián Rivas, con el día después, que vamos a retomar el próximo jueves, cuando ya sepamos quiénes son los dos aspirantes al Palacio de la Moneda que han pasado a segunda vuelta, y vamos a poder analizar también los resultados parlamentarios. Así que muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti, Mónica. Bueno, y controversia generaron los dichos del presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, aquí en CNN Prime ayer, tras emplazar a la Corte Suprema a iniciar un cuaderno de remoción en contra del ministro del máximo tribunal, Diego Simpertegui. Todo esto en el contexto de una denuncia que es el sitio de investigación reportea.cl, en que cuentan que viajó Simpertegui con uno de los abogados del consorcio bielorruso después de que Simpertegui, como ministro de la Corte Suprema, había fallado en 2 ocasiones a favor de esta empresa. Bueno, se espera que el Pleno aborde la situación en una sesión extraordinaria mañana. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo abrió con la ministra Vivanco. Tajante y sin dudar. De esa forma, el presidente del Colegio de Abogados abordaba la polémica que ha generado los antecedentes develados por el medio Reportea respecto a un presunto viaje entre el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertegui, y uno de los imputados del caso Muñeca Bielorrusa, Carlos Eduardo Lagos. Lo grave, al igual que la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Simpertegui participó en 2 resoluciones a favor del consorcio Velasco-Movitech en la impugnación contra Codelco. Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo abrió con la ministra Vivanco. Es una infracción al Código de Ética, a las reglas éticas que estaban dispuestas en el Código Orgánico de Tribunales y que materializaban el control ético que hacía la Corte Suprema, y son claramente contrarias a las reglas éticas que la Corte Suprema desde el día de ayer ha materializado y instruido. Pero además para un abogado, incluso sálgase del Código Ético, del Código de Tribunales. No corresponde. El viaje habría sido en un crucero en aguas europeas, y lo que aumenta las suspicacias es que se dio precisamente un par de semanas después de que la minera estatal le terminó de pagar los 17.000 millones de pesos al consorcio chileno-bielorruso a raíz de los fallos judiciales a su favor. Esta jornada intentamos obtener una versión de los hechos por parte de los defensores del imputado Carlos Eduardo Lagos. Sin embargo, no quisieron referirse a la polémica, escudándose en que no se trata de hechos que estén siendo parte del proceso de formalización. No, mire, no está, ese hecho no está en la formalización, razón por la cual no está en la orden de detención, razón por la cual no me puedo hacer cargo de ese hecho en este momento. Pero no lo desmiente. No está, vuelvo a insistir, son circunstancias que no están en la formalización, no están en la imputación y son circunstancias de orden periodístico. Y es posible que, al igual que la exministra Vivanco, el juez Simpertegui pueda ser investigado de forma penal. Según lo dicho por la fiscal que indaga la trama bielorrusa, es una decisión que depende del fiscal nacional, Ángel Valencia. Bueno, hasta el día de ayer la respuesta es no. Hasta el día de hoy le digo que el fiscal nacional es quien tiene que decidir el destino de esa causa, si corresponde a mi conocimiento por tratarse de hechos que están en el mismo contexto o no. ¿Ustedes manejaban este antecedente antes del reportaje? Eso es algo que prefiero no mencionarlo en este momento. Según fuentes de CNN Chile, se espera que este viernes el Pleno de la Corte Suprema analice y aborde el caso del ministro Simpertegui y defina el proceder considerando los antecedentes conocidos en la prensa. En paralelo, este jueves se realizó la 6ª jornada de formalización de la causa denominada Muñeca Bielorrusa, donde ya finalizaron con sus réplicas tanto el Ministerio Público como también los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado, que destacó la gravedad de los hechos investigados. Señoría, me cuesta imaginar un cohecho más grave que este. Me cuesta imaginar un soborno más grave que este. Es un soborno al funcionario de más alta jerarquía dentro de un poder del Estado, solo superado por el presidente de la Corte Suprema, que es temporal el cargo, por cierto. Esto en el Poder Ejecutivo es como cohechar al presidente de la República. Así las cosas, se espera que mañana terminen con sus réplicas la defensa de los imputados Vargas, Lagos y Migueles, para que finalmente, luego de 7 días de audiencia, la jueza Michelle Ibacache defina si habrá o no prisión preventiva para los primeros formalizados de la causa.
Una detención porque abonando básicamente la tesis de que también tenía que ser investigado penalmente lo que dijo también Ramiro Mendoza en esta entrevista que le hicimos ayer en CNN Prime, es que él creía que sí, que de oficio la Fiscalía debiera investigar este tema. ¿Por qué? Porque en la investigación realizada por Nicolás Sepúlveda en reportea.cl se dice que lo que contesta el ministro de la Corte Suprema, Simpertegui, es que él se pagó su pasaje, pero no exhibe pruebas de que haya sido él. Entonces, no exhibe ni un pago, ni un comprobante, sino que simplemente lo manifiesta. Entonces, que es un tema que se debiera investigar, porque claro, de otra cosa estaríamos hablando si es que hubiera un pago de un pasaje, estoy hablando eventualmente, pues decía que tiene que investigarse, y lo crea así el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza. Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, dijo que sería gravísimo y que debiera investigarse si es que efectivamente hubiera habido un pago de ese pasaje al ministro de la Corte Suprema, si es que esto todavía va a seguir generando repercusiones. Bueno, si bien el resultado lo sabremos solo después del domingo, el mercado anticipa un triunfo de la oposición en la próxima elección presidencial. Pilar Gutiérrez nos cuenta cómo ha variado la bolsa chilena y el dólar en la previa a los comicios. La bolsa sube, el dólar cae y las perspectivas de inversión se han ido ajustando al alza. Son parte de los movimientos en el mercado en los últimos meses. Los analistas coinciden en que la próxima elección es el factor que más influye en las variaciones y en donde se está proyectando un triunfo de la oposición. El mercado financiero viene descontando un cierto optimismo porque gane la derecha tanto en el Parlamento como en las presidenciales, y eso se está demostrando en el IPSA, que no para de marcar nuevos máximos, ya está cerca de los 10.000 puntos, y algunos creen que el lunes, si los resultados se dan como se esperan, podría tener un nuevo impulso al alza. El eventual cambio de signo político del próximo gobierno que espera el mercado ha mejorado las perspectivas de inversión, mientras que en la encuesta de expectativas económicas de septiembre se proyectaba que la formación bruta de capital fijo creciera 3,5% en este año y 3% el próximo, ahora se elevó a 4,3% para este año y 3,5% en 2026. El cambio de ciclo político que al parecer se puede producir según las estimaciones que uno conoció hasta hace una semana atrás, yo diría que plantean principalmente una mirada a buscar la forma de que la inversión vuelva a ser un actor muy relevante en nuestro país. Al final son expectativas de que la inversión sea la variable dinámica en los próximos 2 años, y eso permite entonces una mejora de perspectiva y de recuperación, en el caso chileno, de algunos precios de utilidades que estaban bajos también. Mejores perspectivas que se explicarían también por propuestas más cercanas a los valores del libre mercado que ofrece la oposición. Una de ellas, por ejemplo, la reducción del impuesto corporativo, que fue planteado en primera instancia desde el mismo empresariado. Pagar un 27% de impuestos sobre las utilidades nos deja en una situación poco competitiva frente a otros países. Con varios de los que me junté, está en sus programas de gobierno bajar la tasa de impuestos corporativos. En el caso de la candidatura de Janet Jara, ellos nos dijeron que no estaba en sus planes. Una de las empresas que cotiza en el IPSA y cuya acción se elevó casi 20% en el último mes, también entregó su mirada sobre los movimientos en la bolsa chilena el último tiempo. Siempre hay más optimismo, digamos, siempre cuando hay nuevos ciclos, digamos, elecciones, etcétera, se produce más optimismo, y yo creo que es natural que eso ocurra, y por lo tanto las compañías están viendo también la inversión que ha habido en minería, que es muy importante, y evidentemente eso es muy positivo para el futuro. La bolsa chilena ha mostrado una tónica de alzas todo el año, 3% la última semana, 11% en un mes y casi 50% desde hace un año. Pero los últimos movimientos guardan relación con la elección para los analistas. El día de la declaración del presidente Trump del 2 de abril produjo un flujo muy importante de salida de Estados Unidos e ingreso a Latinoamérica, y eso impactó a todas las bolsas latinas. Pero cuando Chile realmente empieza a hacer una diferencia significativa con el resto de Latinoamérica, yo te diría que es en el último mes y medio. Y eso es, yo te diría, por razones políticas chilenas y por el triunfo de Milei en Argentina. Lo mismo dicen que ocurre con el dólar, que ha bajado las últimas jornadas, fortaleciendo el peso chileno.
Hoy día tenemos un dólar que está en 9.25 y la caída que ha tenido de los 9.70 a los 9.25 es básicamente también una menor percepción de riesgo. Hay factores locales y hay factores internacionales, pero yo diría que hoy día lo que está primando en la mente de los inversionistas es potencialmente y efectivamente las elecciones presidenciales, y que esto puede perfectamente, el escenario puede cambiar a partir del lunes. Para el lunes, si se cumple lo que proyecta el mercado, se espera que tanto la bolsa como el dólar continúen en la misma tendencia. De haber sorpresas, advierten que el ajuste en los mercados podría ser fuerte en el sentido contrario. Como equipo de CNN Chile llevamos meses preparando la cobertura de este domingo para las elecciones presidenciales y parlamentarias, una jornada histórica y que para nuestro canal también va a marcar un hito importante que queremos compartir con ustedes en el siguiente informe de María Luisa Carrión. Gabriel Boric. José Antonio Cast. Rechazo. Apruebo. Ya llegan los vocales de mesa y también ya empiezan a poner afuera los carteles. Los hemos acompañado e informado cada vez que ustedes han tenido que acercarse a las urnas a emitir sus sufragios en nuestros más de 15 años al aire en Chile. Mesa 34 cierra a las 3. Yo creo que la gente tiene que volver a elegir CNN Chile porque esta es una elección compleja en que les vamos a entregar datos, información, resultados, pero también los vamos a poner en contexto con los mejores analistas, con los mejores entrevistados. Esta es una elección presidencial, pero es también una elección parlamentaria. Por lo tanto, el futuro del país está estrechamente ligado a cuánta gobernabilidad va a tener el próximo presidente o presidenta de Chile. Y por eso hemos preparado una completa programación desde las 6:30 de la mañana, con la votación de candidatos, autoridades y por supuesto los más de 15.700.000 electores habilitados, también con espacios de análisis y datos, y ya por la noche los resultados y tolerancia cero. CNN Chile durante todo el año y siempre nos caracterizamos por la cobertura política. Hemos seguido a cada uno de los candidatos desde las primarias, en el caso de los candidatos a la presidencia también, en los candidatos al Parlamento, a través de los debates, a través de distintas entrevistas. Por lo tanto, con ese expertise, con ese conocimiento, es que los invitamos a seguirnos en esta cobertura especial. Una cobertura, atención, multiplataforma y que por primera vez llegará a más de 100 radioemisoras en cada rincón del país. Especial de prensa, elecciones 2025, regiones al aire. Dame un segundo, vamos al aire, te damos en 3, 2, vamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos desde la ciudad de Puerto Montt. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega informativa. Hay algo que nos tiene muy, pero muy felices, por cierto, y es esta alianza que estamos realizando CNN Chile junto a radios regionales. Vamos a tener despachos de distintos puntos del país para poder llevarles toda la información pertinente a sus casas. No habrá lugar de Chile donde no haya cobertura. Reporteros locales irán nutriendo de información al instante a una audiencia que podría llegar a los 8 millones de auditores. Es un hito nacional, es un hito de país, es un hito comunicacional nacional, que confluyan en una misma transmisión. Para un día de elección era algo que no se había visto con esa envergadura, y yo creo que era muy necesario. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, o hasta que las velas no ardan, como se dice, vamos a tener una programación especial de elecciones, regiones al aire. Va a estar Fernando Paulsen desde CNN, Trinidad Barros también. Voy a estar yo conduciendo algunos segmentos, Marcelo Arismendi, Catalina Muñoz. Y esta transmisión es la cadena radial más grande de Chile. Son más de 130 radios que van a estar conectadas desde las 7 de la mañana durante todo el día. Y nosotros estaremos transmitiendo por primera vez desde los estudios CNN para todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Hito histórico del que usted podrá ser parte este domingo, más y mejor contenido para una decisión informada con el sello de CNN Chile que nos ha caracterizado en cada una de las coberturas. Somos CNN Chile, siempre. Elecciones 2025. Este jueves se conmemoran 40 años de la tragedia de Armero, la peor catástrofe natural que ha golpeado a Colombia. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y sepultó al municipio, matando a 25.000 de los 29.000 habitantes de ese lugar. Maximiliano Araya nos cuenta más. Mamá, si me escuchas,
Yo creo que sí. Rezan para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Ella es Omaira Sánchez, una niña colombiana de 13 años que quedó atrapada entre escombros bajo el fango mortal después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985. Las imágenes de su agonía le dieron la vuelta al mundo y se convirtió en el símbolo desgarrador de la tragedia de Armero hace 40 años. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Después de 60 horas atrapada hasta el cuello, sostenida en una rama, Omaira falleció, sin maquinaria especializada, y en medio del caos el rescate era imposible. El 13 de noviembre de 1985, una erupción volcánica desencadenó una serie de lahares masivos, los que sepultaron por completo el municipio colombiano de Armero, donde alrededor de 25.000 personas de las 29.000 que vivían en esta localidad fallecieron. No tuvimos la oportunidad de correr hacia ningún lado, salimos de la casa, al andén que daba a la calle, ahí quedamos bloqueados. ¿Por qué? Porque ya esa avalancha se venía, o sea, ha venido por lo que eran las calles. 200 metros abajo encontró montañas y empezó a represar, y entonces, tanto así que la casa nuestra, en el barrio Santander, empezó a caerse por la parte del patio. La casa la arrasó totalmente. En 1985, más de 500 niños que se perdieron en el desastre de Armero fueron dados en adopción y separados de sus familias, en muchos casos irregularmente. Los rostros de cada uno de esos niños, cuyo destino aún es desconocido, fueron las velas de barquitos de madera que fueron arrojados al río Gualí este miércoles, en conmemoración de la tragedia. Mi corazón me dice que ellos están vivos, lo que es tanto la niña y tanto el niño. Y yo los sigo esperando a ellos hasta que el día que yo me muera, pero yo no pierdo la fe de ellos que están vivos, que algún día nos vamos a encontrar. Muchos sobrevivientes de la tragedia sienten que la mediatización del caso de Omaira Sánchez restó importancia a los otros niños, que también sufrieron y de los cuales todavía no se sabe su paradero. Es por esto que desde 2012 la Fundación Armando Armero se dedica a reconectar familiares separados durante la tragedia y a reconstruir la memoria del municipio. La herida más grande que tiene Armero es el tema de los niños perdidos, que un padre o una madre jamás dejará de buscar a un menor. Es el robo, las adopciones legales e ilegales que se produjeron de estos menores que fueron llevados a muchos países, y acá en Colombia también adoptaron a muchos de estos menores que hoy estamos buscando y queremos lograr reencuentros. Además de las casi 25.000 muertes, muchos cuerpos jamás se recuperaron. Algunas tumbas vacías reflejan el último lugar donde fueron vistas las víctimas o donde se supone que vivían. 4 décadas después, la tumba de Omaira todavía es el rincón más visitado y conmemorado de Armero. En una materia completamente distinta, Tata Barahona lanzará mañana su nuevo disco titulado Puntadas y que se va a presentar de manera compacta el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Tras el concierto, el artista nacional tiene preparada una gira por diferentes ciudades de Chile. Sandro Lavarría nos cuenta más. Soy la hiel, mis cabellos son una fiesta. Tata Barahona celebró este 2025 los 10 años de su disco Imágenes con una gira que lo llevó a recorrer todo Chile. Soy el mal. Es loco revisar en estas estadísticas que entregan las plataformas digitales, descubrir que hay muchas canciones de ese disco que la gente quiere escuchar, que la gente las canta. Cuando yo canto esas canciones, toda la gente las sabe de memoria. Hay muchas canciones de ese disco que se establecieron como parte del cancionero de mucha gente. Así que es lindo haber reestrenado este año, haber celebrado los 10 años y estar terminando el año con un disco nuevo. Y es que el cantautor realizará el lanzamiento de su nuevo disco, Puntadas, con un show de estreno el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Bueno, se siente mucha emoción de todas maneras, pese a que ya he sacado varios discos, pero siempre es intimidante de alguna manera un teatro grande como el Nescafé de las Artes. También es muy grande dar a conocer una obra y ponerla a exposición del juicio de la gente. De todas maneras, nosotros tanteamos
muchas veces las canciones que ponemos en nuestros discos con el público, las tocamos antes, vamos sintiendo más o menos cuál es la música que encariña a la gente y según eso también tomamos decisiones en cuanto a nuestras producciones musicales. Tiene la garra tomada, tu cara te agarra de allá para acá. Antes de su debut, la producción tuvo 2 adelantos, Hermano Gato y Maldecires, las que resumen lo que es este trabajo de estudio, es decir, una combinación entre lo privado y lo social. Toma este vuelo, este juego y la realidad. Nosotros lo que hicimos fue hilar un paisaje de alguna manera y ese paisaje involucra muchas miradas. Está la mirada de lo íntimo y también de la mirada colectiva. Hay un par de canciones que hablan expresamente de descontentos que tenemos como sociedad, que son descontentos históricos algunos, pero que quedaron plasmados en canciones que son gratas de escuchar, siento yo. Entonces va a ser una bonita instancia de ir hacia la reflexión empujados por la música. Ellos pretenden comprarnos. La mezcla nos sorprende, ya que la música de Tata Barahona se ha caracterizado siempre por retratar su propia visión de Chile. ¿Cómo ves el Chile de hoy día también? Lo veo con esperanza. Yo creo que hay mucha gente que abraza el espíritu democrático y el respeto a la vida. Y hay mucha gente que se la está jugando por hacer las cosas bien para la gente, para la clase trabajadora. Hay esfuerzos humanos para eso, hay planteamientos que ofrecen aquello también. Así es que yo creo que hay que tomar buenas decisiones, ¿no?, de aquí en el futuro. Yo tengo esperanza de que esas buenas decisiones se van a tomar. Vida, debí partir. Las entradas para el show de Tata Barahona del próximo 22 de noviembre continúan a la venta a través de Ticketmaster. Sí. Vida. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales y vamos a comenzar en Estados Unidos con una noticia de último minuto. El secretario de Guerra de este país anunció una nueva operación para eliminar a los narcotraficantes de todo el hemisferio. Esto en medio de las tensiones que hay entre Estados Unidos y Venezuela y los últimos ataques que han realizado desde Estados Unidos hacia estas embarcaciones que dicen ser parte de organizaciones terroristas, narcoterroristas más bien. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que esto sea así. Han realizado 20 ataques y han muerto más de 80 personas entonces que iban en estas embarcaciones. Tenemos las declaraciones del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, entonces en que anuncia esta operación. Escribe: hoy anuncio la operación Lanza del Sur. Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos. No hay que olvidar que Estados Unidos también ha calificado a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como líder de una banda de narcotráfico, el llamado Cartel de los Soles, y ha realizado entonces estos ataques en embarcaciones del Caribe y hace un par de días ya movió a su portaaviones, el Gerald Ford, hacia el Comando Sur, que es el que ve la mayor parte de América Latina. Por su parte, en Venezuela hoy se realizó una manifestación pro Maduro. Ahí tenemos las imágenes entonces, y ahí estuvo nuestro corresponsal de CNN, quien se topó a Nicolás Maduro, que fue parte entonces de esta manifestación. Le preguntó qué mensaje le tenía a Donald Trump y él respondió: no más guerras, yes, peace. Escuchamos lo que dijo Nicolás Maduro. Presidente, ¿está preocupado de la posible agresión? Estamos ocupados con el pueblo, gobernando, con la paz, con estos muchachos construyendo. ¿Cuál es su mensaje al pueblo de Estados Unidos, presidente? Unirnos por la paz del continente, no a más guerras eternas. ¿Tiene un mensaje no para el a más presidente guerras Trump? injustas. ¿Tiene un no mensaje? más Libia, no más ¡Que viva Afganistán. la paz! ¿Tiene un ¡Que viva la mensaje paz! para el presidente ¡Que viva la Trump? paz! ¿Tiene un mensaje para el presidente Trump? Mira, mi mensaje es: yes, peace, yes, peace.
Cambiamos ahora de tema y vamos a Estados Unidos porque sigue la polémica por la revelación de correos electrónicos de Jeffrey Epstein, este delincuente sexual y convicto. Se trata de comunicaciones en un periodo de 15 años que fueron reveladas por congresistas demócratas. No solo menciona al presidente Donald Trump y da a entender que el mandatario sabía del reclutamiento de mujeres entonces para después ser víctimas de violencia sexual, de abuso sexual por parte de distintos hombres, sino que también se incluyen mensajes que entregó el mismo Andrés, hermano del rey Carlos III, donde le escribe a Jeffrey Epstein que ya no puede más con este tema y les pide que no lo involucren en este asunto. Asimismo, en estas comunicaciones, Jeffrey Epstein confirma esta foto en la que aparece Andrés junto a Virginia Giuffre, que es una de las víctimas de estos casos de abuso sexual y quien ella fue la que denunció al príncipe Andrés, ya no es príncipe, de haber tenido relaciones con ella por lo menos en 3 ocasiones cuando ella era menor de edad. Epstein dice que esta foto fue tomada entonces durante esos encuentros que hubo y también asegura que ella aparece entonces en esta foto igual que en otras ocasiones. Además, por supuesto, en estos correos electrónicos hablan de Donald Trump. ¿Qué fue lo que dice? Veamos la nota de Laura Soto. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. For years, I wouldn't talk to Jeffrey Epstein. He stole people that work for me. I said, don't ever do that again. He did it again, and I threw him out of the place. It's not my signature, and it's not the way I speak. And anybody that's covered me for a long time, no, that's not my language. En más de una ocasión este año, Donald Trump intentó desviar la atención sobre el vínculo que durante años mantuvo con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. En el último mes tuvo un respiro de sus cuestionamientos debido al cierre del gobierno, pero ahora el tema ha vuelto a reflotar. El mandatario estadounidense evitó este jueves responder preguntas de la prensa sobre los correos electrónicos obtenidos del patrimonio de Epstein en los que él es mencionado. En mi opinión, los correos electrónicos publicados ayer fueron una bomba, ya que demostraron claramente que los vínculos entre Donald Trump y los delitos de Jeffrey Epstein son mucho más estrechos de lo que sabíamos hasta ahora. La respuesta para Donald Trump es sencilla: que publique los archivos. Los correos fueron difundidos por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El primero data de abril de 2011 y fue enviado por Epstein a su entonces pareja y ahora delincuente sexual convicta Ghislaine Maxwell. Los demócratas tacharon el nombre de una de las víctimas que figuraba en el correo. Este dice lo siguiente: Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. Víctima. Pasó horas en mi casa con él. Nunca se ha mencionado su nombre. Para ese entonces, el financista ya había enfrentado su primer gran problema judicial y se hacían públicas las denuncias de varias de sus víctimas. Tras la filtración de los demócratas, los representantes republicanos del mismo comité denunciaron censura y revelaron que el nombre oculto correspondía a Virginia Giuffre, quien se quitó la vida en abril pasado. Años atrás, ella negó haber presenciado alguna irregularidad por parte de Trump. Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo. Así que creo que es una pregunta que vale la pena hacerle al Partido Demócrata. ¿Por qué decidieron censurar el nombre de una víctima que ya hizo declaraciones públicas sobre su relación con Jeffrey Epstein y que lamentablemente ya no está con nosotros? Otro correo fue enviado por Epstein a inicios de 2019 a Michael Wolff, periodista estadounidense, autor de varios libros sobre Trump. En este hace referencia al resort del presidente, Mar-a-Lago, y a un supuesto reclutamiento de personas desde ese lugar. Trump dijo que me pidió que renunciara. Nunca fui miembro. Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo. En otro intercambio, Wolff insta a Epstein a hablar sobre Trump y perjudicarlo poco antes de las elecciones de 2016 en las que el republicano resultó ganador. El presidente estadounidense acusó a los demócratas de estar reviviendo lo que calificó como el engaño de Jeffrey Epstein para desviar la atención sobre el cierre del gobierno. Ahora, legisladores de ambos partidos buscan forzar una votación en la Cámara de Representantes para exigir que el Departamento de Justicia publique todos los archivos sobre el caso.
Y precisamente en relación a este caso, el recomendado entonces de la jornada del día de hoy es el documental de Netflix Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico. Se trata de una miniserie, 4 capítulos con el testimonio de las víctimas, de las sobrevivientes de este caso, y se construye además cómo Jeffrey Epstein utilizaba su dinero y su poder entonces para perpetrar estos delitos. Lo pueden encontrar en Netflix y también, después de esto, pueden ver otro documental que habla de Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, que actualmente está en prisión condenada entonces por tráfico de menores de edad. Nos vamos a la pausa, pero después ya sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien y buenas noches. Chao. Termina CNN Prime, pero por supuesto hoy día es día de debate y vamos a tener una quiz de debate especial con tremendos analistas, expertos en encuesta, en imagen, en campaña, para poder analizar. Hugo Herrera va a estar, por supuesto, va a estar Marta Lagos, Tomás Duval, Cristian Leporati, para conversar, para debatir qué les ha sorprendido, qué no de las campañas, cuáles han sido las claves, qué pasa con el gobierno, qué pasa con las posibilidades de segunda vuelta, sus pronósticos además y todo eso y más en Aquí se debate después de CNN Prime. Jueves 13 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.